desempeño, ganó las elecciones, vino un golpe de Estado y después volvió también. Es un exponente de los outsiders. Fundamentalmente utilizó el recurso de la fe, que en el caso haitiano es una fe de carácter alternativa. Segundo exponente, Abdalá Bucaram. Todo un personaje. En Ecuador siempre existió una tradición política muy importante. Una de las figuras que tuvo mayor peso específico allá se llamó León Febres Cordero. Pero el sistema ecuatoriano era un sistema con un nivel de estabilidad. Y produjo este producto, Abdalá Bucaram. Solo gobernó por un año. Pero quienes están en mejores condiciones de entender ese fenómeno somos nosotros. Porque fue mal presidente, pero era un excelente cantante. La persona utilizaba la presidencia de la República, cantaba. Y evidentemente los grupos hegemónicos caricaturizaron su imagen. Él es una expresión de un outsider. El otro, Rose Perot. La gente cree, con todo el respeto, que en los Estados Unidos existen los modelos políticos e institucionales perfectos. Y yo creo que no. Inclusive muchas de nuestras conductas de repúblicas bananeras las estamos exportando allá y se parecen a muchos de nuestras instituciones. Pero en el caso de Perot es un caso sumamente interesante. Perot era un multimillonario de Texas, que cuando el sistema tradicional de partidos políticos en Estados Unidos, republicanos y demócratas, generó un nivel de descreimiento, él construyó una alternativa independiente, repito. Y en el año 1992 fue un fenómeno, porque siendo un candidato independiente, un outsider, contribuyó con el éxito de Bill Clinton. ¿Por qué? Porque como el mercado electoral norteamericano siempre se divide entre demócratas y republicanos, la candidatura de él captó 8 millones de electores. ¿Dónde sacó los votos? Sacó los votos de los republicanos. Y eso facilitó el éxito de Clinton. Pero él es un exponente de un outsider. El otro, Paraguay, Fernando Lugo. Lugo es todo un personaje. Al igual que Aristide, viene de la tradición de la iglesia. Utilizó el discurso de redención en un país de una profunda tradición autoritaria. Partido Colorado, que ha gobernado por secula seculorum. Los que de ustedes tienen fascinación por los temas literarios, yo los refiero a una novela exitosísima que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que narra la historia del presidente Rodríguez de Francia, que fue un dictador en Paraguay. Bueno, ese Partido Colorado ha gobernado desde siempre. Solo Lugo representó una ruptura. Repito, lo utilizó, la crítica desde la iglesia, efectivamente gobernó, pero en el trayecto demostró que siendo cura y también presidente tenía una actividad muy propensa a los hijos. Tuvo muchos hijos y comenzó una crítica que terminó desplazándolo del poder. No estoy haciendo juicios de valor respecto de otra cosa que no sea colocar en el contexto las razones de eso. Ahora, ¿cuáles son los otros fenómenos que de una forma u otra pueden hilvanarse con el tema de los outsiders, los inadaptados partidarios, los que son popularmente útiles? Me imagino que muchos de ustedes, sin apelar a los temas de edad, recuerdan a Palito Ortega. Con todo el respeto de Ivocus aquí, ¿verdad? Porque no quiero pensar en su edad. Pero Palito Ortega era un símbolo de la música. Mis abuelos escuchaban a Palito Ortega y los padres de nosotros, los abuelos, escuchaban mucho. Bueno, Palito Ortega fue político también en Argentina, con un relativo éxito. Bien. En Estados Unidos, estoy haciendo esta referencia para introducir al concepto de inadaptados partidarios y popularmente útil. En Estados Unidos, bueno, hay un estado que se llama Minnesota. Los que de una forma u otra en alguna etapa de su vida les gustó la lucha libre, bueno, Jesse Ventura ganó una gobernación en el estado de Minnesota siendo el luchador más popular en Estados Unidos. Y la gente de Minnesota fue y votó por un luchador. Bueno, y ganó. ¿Por qué? Porque era popularmente útil. Y en mi país hay experiencias interesantísimas.
la figura musical de mayor importancia en mi país, con el respeto de los otros, se llamó Johnny Ventura. Recientemente murió. Y es verdad que era una persona de compromiso político y de militancia política, pero la sociedad en su conjunto, la referencia que tenía sobre él era porque era un merenguero ultra popular. Entonces, en algún momento los partidos políticos han hecho un uso vil de la popularidad de muchas figuras. Eso no necesariamente se traduce en éxito, pero frente a la incapacidad de los partidos políticos de conectar con el electorado por propuesta, construyen los que yo llamo popularmente útiles. Los inadaptados. Donald Trump es el mejor ejemplo de un inadaptado partidario. ¿Qué pasó? Crisis de legitimidad del Partido Republicano y desconexión con las minorías electorales. En Estados Unidos, desde el año 1962 se pasó una ley que se llama Affirmative Action, que es una ley que en gran medida establece cuotas de participación en función de niveles étnicos. Y las llamadas minorías electorales en los 60 se han constituido en mayorías electorales de mucha demarcación. ¿Qué pasó? Que el Partido Republicano, salvo cuando presenta a los Bush, siempre tiene dificultades en afroamericanos y dificultades en hispanos. ¿Y qué hizo el Partido Republicano? Le dio la cancha a una persona que su única referencia era ser empresario. No estoy diciendo que es malo ser empresario, pero el reconocimiento era ese. ¿Y qué hizo? Lo presentó. Representó una ruptura con el clan Bush, porque en Estados Unidos hay clanes, así como los Kennedy fueron clanes y los Clinton son clanes, del lado de los republicanos Bush han sido un clan histórico. Le ganó al candidato del clan Bush, Jeff. Pudo derrotarlo, avanzó, eso le generó una animadversión en eso. ¿Y qué hizo él? Inteligentemente, no estoy diciendo que coincido con su estrategia. Él demostró una capacidad de seducir a los grupos blancos de la ruralidad y rescató el concepto de supremacía racial. La frase de él fue hacer América grande otra vez. Y hay un paralelismo, inclusive lo remito a muchos de ustedes que lo busquen. Él era una expresión de lo que fue David Duke. A nivel local lo hizo nacionalmente. David Duke fue el líder del Ku Klux Klan. Y siendo un grupo cuasi fascista, ganó elecciones en Luisiana. Porque pudo demostrar que si bien es cierto hay una impugnación a nivel nacional, en el caso de él, en Luisiana, una figura con esos antecedentes podía ser popular. Y ganó. Lo que hizo Trump fue que extendió ese fenómeno en todo el territorio de los Estados Unidos. La minoría blanca en muchas demarcaciones, se sentía que la combinación de afroamericanos e hispanos le hacía mayoría, se fueron trasladando a la ruralidad, se sentían excluidos y entendieron que construían un candidato con sus posibilidades. Él es un inadaptado partidario, nunca tiene el respaldo fundamentalmente del partido. ¿Qué pasó? Punto E. Radicalizó el voto conservador, pero las bases electorales de ese partido no necesariamente simpatizaron con él. Y a pesar de eso, ganó las elecciones. Ese es un modelo de inadaptado partidario. Otro. Andrés Manuel López Obrador. Ese sí es un retrato hablado, casi perfecto, de un inadaptado partidario. El actual presidente. Su paso por el PRI y por el PRD. El PRD de México. Él, evidentemente, fue gobernador de ese estado, originalmente Tabasco, por el PRI. Y entró en un proceso de tira y ala en ese partido que se hizo conservador y de derecha, porque los partidos políticos en América Latina son muy propensos de ganar con un discurso y alejarse de su base social cuando llegan. Y él rompió con el PRI y se fue al PRD de México. Y ganó la alcaldía, la regencia, como le dicen ellos. Pero rompió con la cúpula del PRD y constituyó su instrumento electoral, el Morena. Con esa plataforma él ganó las elecciones. ¿Qué hizo él? Hizo un ejercicio de confrontación con las élites partidarias. Él venía de una lucha en la que Cuauhtémoc Cárdenas enfrentó a la tradición del partido, se quedó con ese discurso, confrontó a las élites partidarias e hizo una candidatura. C. Recuperación de la fe en el modelo político alrededor de la denuncia del fraude electoral y vinculación con franjas étnicas históricamente excluidas.
A él le robaron las elecciones. Se las robaron, robada. Y evidentemente él generó un caos en el DF. Paralizó el DF por unos meses, la gente reaccionó y constituyó su instrumento de mayor identidad con los sectores étnicamente excluidos en México. Y eso lo da una mayoría. Y el punto D, la recuperación del sentido de lo nacional alrededor de una singular relación con Estados Unidos. Él extrañamente se llevaba muy bien con Trump y fue el político de América Latina que más tardó en reconocer la victoria de la administración Biden. No quiero abusar del tiempo. Otro inadaptado partidario, Bukele. Un empresario en un partido de la izquierda salvadoreña, su llegada a la alcaldía de San Salvador. Bueno, él llegó con un partido de izquierda, Farabundo Martí Liberación Nacional, y fue alcalde y fue exitosísimo. B, ¿dónde él rompe? Él rompe en dos direcciones. Rompió con la tradición bipartidista, Arena por un lado, FMLN por otro, y vuelve lo que es una lógica en toda América Latina. La tradición del partido se resistía frente a un joven talentoso, atractivo, de condiciones, independiente, porque la cúpula de todos los partidos políticos, aunque se haga llamar democrática, son autoritarias. Y penalizan y persiguen el talento y la independencia en todos los países. ¿Y qué hace él? Construyó un partido, Partido Nuevas Ideas, que se colocó en el punto intermedio entre la radicalización ideológica y demostró que se podía ganar. Constituyó su expresión y ganó las elecciones. D, la noción autoritaria desde una perspectiva moderna frente al declive ético de los últimos mandatarios. ¿Qué hizo él? Él se presentó como una alternativa de ruptura con los partidos tradicionales, pero con un acento profundamente ético. ¿Por qué? Y es una expresión muy de los que sabemos de béisbol. En el line-up de El Salvador, los últimos presidentes han caído presos, salvo Sánchez Serén. Funes anda corriendo en Nicaragua. Flores murió. Y el expresidente Saca admitió devolviendo dinero a las arcas de lo que se robó. Es decir, ese es un inadaptado partidario con bastante éxito porque intuyó por dónde iba la mayoría. Finalmente, para no irrespetar a nadie. Ojo, los tres exhiben características autoritarias en el marco de la formalidad democrática. Ejemplos, los partidarios de Trump tomaron el Congreso, ustedes vieron, como pasa en cualquier país de América Latina. Impensable, pero los republicanos se metieron al Congreso. Segundo, López Obrador ordenando a fuerzas militares no arrestar a un hijo de un poderoso capo, cercado por las autoridades. Eso impactó en toda América Latina. Un presidente diciéndole a las autoridades militares, no, suéltenlo. Una acción profundamente autoritaria porque se presume que alguien que está siendo perseguido por la justicia es la justicia que tiene que decidir sobre él. Y el tercero, Bukele, introduciéndose al Congreso con fuerzas militares para imponer su criterio. La gente vio las imágenes de Bukele con guardias. Concluyo con lo siguiente. Los efectos positivos de los outsiders. Siempre es un atrevimiento hablar de Argentina frente a argentinos, pero bueno, esa licencia me la estoy tomando. ¿Qué ha pasado? El efecto de los outsiders, obliga a una reingeniería de los partidos en interés de regresar al poder. Caso Argentina. Macri los derrota, pero el kirchnerismo entiende que tienen que unificarse para la victoria. Y provocaron que una persona con una personalidad muy especial, como doña Cristina, asumiera la condición de segundo a bordo, pero ganaron. Es un efecto positivo. B, la construcción de un nuevo aparato partidario. En la República Dominicana aconteció lo siguiente. El partido de mayor tradición democrática en el país colapsó y se construyó un nuevo aparato partidario. Ese nuevo aparato partidario ganó las elecciones. ¿Cuál es el desafío? Y es mi última reflexión. ¿Cuál es el desafío de los outsiders? Que siempre van a estar presentes en la perspectiva y mentalidad de la política, siempre y cuando los partidos políticos no le den respuesta a las necesidades de los ciudadanos. La gente me pregunta, ¿por qué eso pasa? Bueno, eso siempre pasa por la ineficacia e incapacidad de los partidos políticos. Muchísimas gracias.
Los mejores nos acompañaron durante estos